Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Como la luz en la mañana, un fresco aroma amanecer. Escucha la voz de aquel que te habla. Ven, te quiero platicar de él. Ven, tómate un café conmigo. Vamos a platicar de lo que por amor él hizo. Queridos hermanos, qué alegría, pues hoy nos tomamos nuestro cafecito usual de cada mañana, lunes, miércoles y viernes, así cuando el Señor nos lo permite estamos aquí y bueno, agradecidos por eso. Estoy súper contenta, mi hermano Samir en controles apoyándonos esta mañana para podernos tomar también este cafecito juntos, leer la lectura y sobre todo pues llevarnos en el corazón al Señor para un día, un día como hoy, porque ya hoy es, ¿qué? Miércoles, ombliguito de la semana. Yo estoy aquí acomodando la cámara porque, saben que me queda la labor aquí de producción más o menos, para ver si no la estoy cuadrando. Dios mío, Samir, estoy despedida. Espérate que, a ver. Ay, vaya. Ya hice desastre. Ya, no quiero que vean el desastre, se ve el desastre, ¿viste? Vaya, para acá es la cosa. Ok. Es que van a ver las cosas que no he ordenado, entonces, tú sabes, ¿no? Bueno, ya. Yo creo que ya lo hice bien, ¿sí o no? Bueno, ni lo muevo más, porque yo, ya me ha pasado, así que ustedes tranquilos. Bueno, ok. Vamos a hacer primero la oración, por supuesto, para entregarle al Señor este espacio maravilloso. Y para poder también para hacer una lectura y en base a esa lectura cada uno de nosotros pues reflexionar. Me cuentas si te estás tomando el cafecito, el tecito, si definitivamente pues es una mañana en la que te sientes un poquito contrariado, no contrariado. A veces hay situaciones en las que nosotros nos queremos soltar, como quien dice, lo que no podemos controlar y bueno, la mejor forma de hacerlo es a través de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, inunda los corazones, nuestras mentes, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos esta mañana que nos llenes el corazón, la mente, nuestra alma, Señor, que invádalo por completo, para que nos ayudes a disfrutar esta palabra, a escucharla y hacerla sobre todo vida en nuestras vidas. Te entregamos todas aquellas cosas que nos cargan, Señor, que nos agobian, que nos preocupan, para ocuparnos, Señor, de lo que podemos hacer y lo que no, Padre Santo, porque no está en nuestras manos, porque no depende de nosotros, sino más bien de ti, Señor, de lo que tú permitas, de lo que la fuerza que tú también nos des para enfrentarlo, te lo entregamos, Señor. Lo bueno, lo malo, lo feo, todo, Señor, todo lo que está en nuestro corazón, lo que nos provoca, lo que nos angustia, todas las cosas, Señor, que lo único que nos preocupe, Señor, más que todo sea permanecer en ti y quedarnos contigo siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y es que ayer conversaba también con una amiga y a través de esta oración pienso y reflexiono también junto a ustedes cómo nosotros a veces nos preocupan tantas cosas de la vida, inclusive la familia, las personas que amamos, cuántas cosas. Pero lo que principalmente debe preocuparnos definitivamente pues es ese permanecer en el Señor. Vamos a ver si lo quito porque yo siento que se mueve. Estoy con el sofoco el día de hoy. Ay, Dios mío. Pero bueno, aquí tengo mi cafecito. Delicioso. Oye, voy las tazas de café con la fe. Esta de la casa la tengo que renovar. Pero en la librería Radio Claret ustedes pueden buscar su taza y también pueden buscar sus teachers. Ahí están. Y si no los ven ahí en display, ustedes pregunten por ellos porque ahí están, para que puedan tener el suyo también y bueno, cooperar con esta bella obra de evangelización. Ok, miren lo que dice aquí. Lectura del libro de Samuel.
En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá 500,000. Pero David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto. Te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Araunah el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una lectura que nos deja reflexionar bastante. Ahora vamos a leer un poquito más. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo haber allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, el Señor, como quien dice, que ¿cómo así? Porque tienen enfrente al santo, ¿verdad?, más grande que existe, donde no hay pecado, donde es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nosotros siempre buscando la quinta pata al gato. O sea, por ahí tiene que haber algo que está mal. Por ahí eso no hay que ver. En la casa tú hablas del Señor o vas a algún lado a hablar de alguna verdad, porque el Señor es camino, verdad y vida. Por ahí me dijeron a mí ayer: no, yo no pensaría jamás que yo tengo la verdad absoluta. Cuando tú hablas de la palabra, en algún momento que toca hablar de la palabra, cuando tú estás evangelizando o de alguna manera denunciando con caridad, porque no se nos olvide también la denuncia ante lo que no es correcto, lo que no está en la palabra, lo que no es aceptable a los ojos de Dios, también lo tenemos. Si lo estamos hablando con el hermano en fraternidad, tiene que ser con caridad. No es que no, porque en la Biblia dice. O sea, no, o sea, hay que ser prudentes, ¿verdad? Prudentes, mansos, callar cuando hay que callar, no entrar en la lucha dialéctica, en la contienda, no por medio de la palabra, sino más bien como la denuncia, pero con caridad, ¿no? ¿Cuántas? El Señor es camino, verdad y vida. Y lo que es verdad, lo que es mentira. Lo que Él llama pecado es pecado. Lo que nosotros queremos ahí camuflajear la cosa a veces, o queremos, como quien dice, cambiar la cosa, eso ya es otra historia. Entonces ahí es donde toca ser muy claros. Y hay una verdad absoluta, que es el Señor. Él la tiene, Él la trajo al mundo, vino a modelarnos la humildad.
¿qué pasó con toda esta gente? El Señor no pudo hacer ni un milagro, seguro no había ni un tipo de fe. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su tierra. Es como lo que el Señor mismo lo dijo. La familiaridad apesta, o dicen la confianza da asco, dicen en España. O sea, son varios términos que se usan, ¿verdad? Porque a veces puedes llegar tú con algo maravilloso para tu familia, para tu entorno, para tus seres más, digo, es que tu círculo cero, como decimos, ese es el primero que tú le quieres contar lo bueno, ¿no? Y qué mejor que la verdadera buena nueva, que es el Señor, que es la buena noticia. Pero muchas veces, claramente, como dice Jesús, nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo es posible? ¿Y ella qué me va a hablar Marisa a mí después de toda su vida ahí con tanta pecado y tanta cosa? ¿Qué me va a hablar, verdad? ¿Qué va a decir? Pero no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios lo que ha hecho en mí. Porque aquí yo estoy sentada, donde yo pudiera estar a lo mejor durmiendo un poquito más, porque la próxima reunión que tengo es a las 10 de la mañana, no haciendo cualquier otra cosa. Pero esto es la plenitud de mi vida, ¿verdad? La plenitud de mi vida está en dar y recibir a Cristo. Así como cada uno de nosotros a medida que lo vamos descubriendo. Ya yo estoy clara de que esta es la plenitud de mi vida. Esto es lo más. Ya yo no quiero más nada. Ya aquí está el tope. Y el Señor, si me da más, bueno, bendito Dios, si me quiere dar más, yo le siempre he dicho, bendíceme para vivir, ¿verdad? Pero que Él me permita hacer esto, para mí es el todo. Entonces, yo le digo, yo me pongo a pensar, claramente, ¿no? A veces también como entramos en nuestra telita de juicio, todo el tiempo, viendo la quinta pata al gato, pero que me va a hablar mi primo de esto, porque si él es el primero que se divorció y me va a hablar a mí de éxito en la pareja. ¿Será que tu primo ha transformado su vida? Te poniendo un ejemplo. Ha transformado su vida de tal manera que el Señor le ha mostrado el bien del matrimonio o de la pareja o de lo que sea, para entonces el poder hablarte a ti desde su testimonio para que tú a lo mejor te peles menos las rodillas. A veces se dice por ahí que porque has sido transformado. Tú puedes confiar en Dios antes que en tu primo como ser humano. O sea, si tienes una constante de su conducta, de su comportamiento, confía en el Señor y escucha. Shema Israel, escucha. Escucha, no el vocero, no te enfoques en el vocero, sino en el mensaje, ¿verdad? El Señor siempre nos va a hablar. Y había otra cosa porque así mi mente va tan rápido a veces que yo, Dios mío, lo que el Señor me muestra, pero por ejemplo eso, ¿no? La familiaridad. ¿Será que puedo pensar que la vida de alguien puede ser transformada, que el Señor tiene un mensaje para mí, así no venga, por ejemplo, del religioso más religioso o del practicante más practicante? ¿Un mendigo en la calle me podrá evangelizar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y el Señor lo dejó claro. Entonces muchas veces, pues, por esa familiaridad, sencillamente, y de dónde viene, qué sé yo, no se le creía al Señor, ¿verdad? Imagínate, el Señor siendo Dios, ¿no? A Jesús siendo Dios. Entonces, siempre buscamos la quinta pata al gato, siempre buscamos alguna cosa ahí que poner la viga en el otro antes que ver nuestra propia viga, ¿no? Antes que enfocarnos en el mensaje. Y lo otro hermoso es que él, caminaba en compañía de sus discípulos, de ahí rescato desde esa frasecita de que no iba solo. Él buscó discípulos. Señor, pues sigue siendo Dios sin ti, sin mí. Pero qué bonito caminar con nosotros. Por algo lo ha pedido, en comunidad, en equipo. Porque el Señor se vale de su iglesia. Porque así lo hizo. Él puso su apóstol, él puso sus discípulos, él puso ahí su instrucción. Porque el Señor en la primera lectura le habló a otro para decirle al otro, a David, lo que estaba pasando. La consecuencia, porque realmente no hablan de castigo, pero realmente era la consecuencia de su decisión. Y vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. Cuando llega el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, dice el Señor en el Evangelio, o sea, iba con los discípulos, se puso a enseñar, ¿verdad? Y la multitud la escuchaba y se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Dónde sale esto? ¿Qué está hablando ella? ¿Qué está hablando él? El Espíritu de Dios te capacita, te dice y te habla, y es Él. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Cada vez que podemos, cada uno de nosotros, llevar el mensaje de Cristo. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Y ese poder que hacer milagros, que no es el carpintero, el hijo de José, el hijo de María, el hermano de Santiago. En aquel tiempo, el hebreo, el arameo, en las palabras solamente tenía una sola traducción. Esto le explicaba a un hermano sacerdote. Y por eso yo digo, por fin ya puedo decirle a aquellos que dicen que el Señor tenía hermano,
hermano o hermana se le llamaba al hermano de sangre, al que era hermanastro y al que era primo hermano. Era la misma palabra para todos. Y en la traducción, obviamente dice el hermano de Santiago, José, Judas, Simón, no viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados, ¿no? Y entonces a eso se refiere cuando habla de esa familia extendida de Jesús, que por supuesto pues con la que él convivía. Entonces, claramente, el Señor no era respetado ni escuchado en ese momento por esas personas porque no lo veían como wow, como ellos se imaginaban que tuviese que ser ese profeta, ¿no? En su momento, como lo veían, ¿no? No veían a Dios mismo, ¿no? Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. ¿Será que en Cristo está en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos? Bueno, a poder analizar si yo estoy siendo también amable con los de mi casa antes que con la gente afuera. La gente afuera, amores, pero ¿qué pasa en mi casa? Estoy siendo principalmente cristiano en mi casa. También cosas que nos muestra el Señor, ¿verdad? Y esta lectura, la primera lectura, David reconoce su falta de confianza en el Señor. Este es el mismo David que venció a Goliat con lanza y jabalina, como era, ¿no? La jabalina y la piedra y jabalina. Tú vienes a mí, le decía Goliat, tú vienes a mí, uy, se falta el show. La brisa está tan heavy. Bueno, vamos a ver si no nos las vuelve a hacer, ¿eh? Si no, yo cierro la ventana. Yo lo que puedo hacer es cerrar la ventana. Estamos en casa, así que tú sabes, ¿no? Aquí con la confianza que el Señor nos ha puesto. Tú en mi casa, yo contigo. Bueno, y tú vienes a mí con lanza, con espada y no sé qué, ¿no? Y yo vengo a ti con lanza y jabalina. Pero con el que me soporta, que es el mismo Dios, ¿no? Que es el que con la fuerza de Dios, ¿verdad? Entonces, definitivamente él venció antes a ese gigante enorme que pesaba más que él, que tenía más fuerza que él, con la fuerza de Dios, en el nombre del Señor, ¿sabes? ¿Qué había pasado entonces con David ahora? Que quería hacer un censo para medir la cantidad de militares o de guerrilla o de soldados que iba a tener, como medir sus fuerzas. Entonces sus fuerzas iban a estar en lo que dijera ese censo, pero sus verdaderas fuerzas no iban a estar en Dios. Entonces la cosa venía cambiando para David. Y cuando él reconoce ante Dios que él sencillamente no estaba confiando en él como usualmente lo hacía, pues, bueno, definitivamente pues le dice, Señor, he pecado gravemente por tu Señor, pero tu Señor perdona la culpa de tu siervo porque he cometido una gran locura, ¿verdad? Porque ahora ya había dicho que tenía 500,000 en Judá, que tenía 800,000 hombres aptos para la guerra, ¿verdad? Entonces ya la cosa cambiaba, sus fuerzas estaban puestas ahí. Entonces, por otro lado, vamos a ver las palabras, nos quedan 5 minutos o menos. Dice así las palabras de los papas, dice, nos preguntamos, ¿por qué los compatriotas de Jesús pasan de la vida a la incredulidad? Hacen una comparación entre el origen humilde de Jesús y sus capacidades actuales. Es carpintero, no ha estudiado, sin embargo predica mejor que los escribas y hace milagros. Y en vez de abrirse a la realidad, se escandalizan. Dios es demasiado grande para rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple. Es el escándalo de la encarnación, el evento desconcertante de un Dios hecho carne que piensa con una mente de hombre, trabaja y actúa con manos de hombre, ama con un corazón de hombre, un Dios que lucha, come y duerme como cada uno de nosotros. El Hijo de Dios da la vuelta a cada esquema humano. No son los discípulos quienes lavaron los pies al Señor, sino que es el Señor quien lavó los pies a los discípulos. Esto es Juan 13, 1-20. Este es un motivo de escándalo y de incredulidad, no solo en aquella época, sino en cada época, también hoy lo es, ¿no? El cambio hecho por Jesús compromete a sus discípulos de ayer y de hoy a una verificación personal y comunitaria. También en nuestros días, de hecho, puede pasar que se alimenten prejuicios que nos impiden captar la realidad. Pero el Señor nos invita a asumir una actitud de escucha humilde y de espera dócil, porque la gracia de Dios a menudo se nos presenta de maneras sorprendentes que no se corresponden con nuestras expectativas.
Este fue el Papa Francisco, en paz descanse Francisco, en el Ángelus del 8 de julio del 2018. Y quiero que sepa que está de moda hoy, desde el 2018 a hoy, lo que él dice en esas palabras tan bellas. Que esto nos ayude a reflexionar, que nos ayude a ese motivo de escándalo, de incredulidad, no solo de aquella época, sino a hoy. Sabemos qué es lo que lleva Jesús, la buena nueva. La palabra es lámpara a los pies. ¿Qué hace la palabra? Muestra muchas veces el pecado y la consecuencia del pecado. Entonces no es que la Biblia anda por ahí diciéndote pecador, sino que muestra, es como si abriera nuestro corazón, nuestra mente, y nos muestra lo que está pasando. Pero también nos muestra el consuelo más grande, que es ese Dios que viene a rescatarnos y que viene a consolarnos, y que nuestra vida no se queda en ese pecado. Por eso es que Pablo, por ejemplo, cuando escribe, y lo decía Fray Nelson en el mensaje, decía, Pablo dice, bueno, es que aquí está la situación, este es el pecado. O sea, él siempre dijo, yo soy pecador de esta manera, esta religión que tengo, esta situación. Yo perseguía a cristianos antes, o sea, ¿cómo era nuestro testimonio? Así mismo nosotros tenemos un testimonio de ser pecadores, sabemos claramente que no somos santos, que vamos en un camino de santidad, pero que ese pecado no permanece y se queda con nosotros como dueño de nuestra vida, sino que al ponerlo de frente, de manos de Dios, están poniendo nuestra confianza en quien nos supera, en quien es más grande que nosotros, que es el mismo Dios que viene entonces a transformarnos. Entonces, que ese sea pues nuestro consuelo el día de hoy, que no dejemos de buscar la palabra, si sea nos confronte, nos deje al descubierto con nosotros mismos, nos deje en la oración ahí meditando con el Señor, porque eso de ponernos incómodos es precisamente para transformarnos y saber que esa transformación viene de Dios y saber que Él lo va a hacer en su tiempo. Así que a perseverar en Él y en la oración. Así que bueno, hermanos, ánimo y a vivir el Evangelio. Nos despedimos entonces y ustedes no se desconecten de ahí porque viene la Eucaristía. Yo voy a seguir disfrutando este cafecito delicioso y mientras empieza la Eucaristía tú puedes rezarte un Ave María y un Padre Nuestro para darle gracias a Dios también por este día y por este café. Y te pedimos pues mucha oración por este camino de evangelización, porque el Señor abra caminos, recursos, tiempo y todo para poder llevar más allá esta obra. Bendiciones, ánimo. Como la luz en la mañana, un fresco aroma amanecer. Escucha la voz de aquel que te habla. Te quiero platicar de él. Ven, tómate un café conmigo. Vamos a platicar de lo que por amor él hizo, de lo que podemos hacer por él. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet.